Kaixo, Egunon, buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Festival de San Sebastián. Hoy tenemos la conversación con parte del equipo de la película La piel en primavera, una coproducción entre Colombia y Chile, dirigida por Jennifer Uribe Alzate, que compite por los premios Horizontes, Premio de la Juventud y Premio Televisión Otra Mirada. La piel en primavera es la ópera prima de Jennifer y tuvo su estreno mundial en la sección de Forum del pasado Festival de Berlín. Además, había participado como Work in Progress en la actividad industrial del festival Huiplatam en 2022 bajo el nombre de Sandra. Hoy nos acompañan su directora Jennifer Uribe y su actriz Alba Liliana Agudelo. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Jennifer, antes de hacer este largometraje había realizado un cortometraje como la primera vez, pero sorprende la solidez de esta ópera prima. A mí por lo menos me ha sorprendido. ¿De dónde te surge la idea? Bueno, la idea de hacer La piel en primavera surge montando en bus. Literalmente un día me subo a un bus en el centro de mi ciudad, en Medellín, y veo una mujer de mediana edad que se sube y, y le pregunta al conductor por una parada y él le ofrece sentarse en el puesto de adelante para que no se le olvide avisarle. Yo estaba muy cerca y vi, o más bien quise ver, una atracción entre ellos, como miradas esquivas, silencios incómodos, breves palabras que intercambiaban. Y cuando el bus llegó a un paradero en un centro comercial, esta mujer se bajó. Ella alcancé a ver que tenía un carnet de vigilancia y el bus continuó su ruta. Esta mujer entró al centro comercial y entonces pensé, viene a trabajar como vigilante a este lugar. Y bueno, cada uno se va a entregar a sus vidas cotidianas, a sus pequeños y grandes dramas del día a día, pero van a añorar volverse a encontrar. ¿Para qué? ¿Por qué? Esas fueron las preguntas que en mí de alguna manera empezaron ahí a moverme la cabeza y a querer indagar más, a pensar en estos personajes, porque el universo ya estaba todo contenido ahí, ¿no? Estaba el bus, estaba el entorno urbano, estaban estos dos personajes con unos oficios muy definidos, entonces ya ahí digamos como que se detonó todo. La película está focalizada en el personaje de Sandra, una mujer que vive su rutina, como dices, entre el trabajo y el cuidado de su hijo adolescente. Pero a la vez en la sociedad machista, en el entorno machista en el que convive, ella realiza un viaje de autodescubrimiento, digamos, de su propio erotismo, de sujeto, digamos, deseante. Primero, ¿cómo encontraste a Alba para hacer este papel? Y después, ¿cómo trabajasteis esta transformación interior del personaje? Un poco para las dos, la pregunta. Bueno, yo creo que nuestro encuentro fue muy bonito porque yo empecé a hacer un casting en la ciudad. Yo buscaba mujeres, fuesen actrices profesionales o no actrices, que me ayudaran a contar esta historia y a encarnar este personaje. Tenía muy claro que ella, esa mujer, iba a ser mi cómplice, mi principal, mi primera cómplice para contar esta historia. Entonces empecé a buscar en teatros, con amigos de la ciudad, ¿no? Para acercarme a las mujeres de teatro, a las actrices de la ciudad. Y un amigo me la sugiere, ¿cierto? Porque también buscaba algo físico muy definido, ¿sí? Y nos encontramos un día y nos sentamos a conversar como 3 horas. O sea, para mí fue muy bonito e inolvidable, porque con otras chicas me encontraba ahí un cafecito. Yo llego y Alba estaba desayunando con toda tranquilidad y confianza. Y a mí me pareció un gesto genuino, ¿no? Como que iba a encontrarse con una directora de cine y ella estaba desayunando. Y a mí, pues como que ahí empezó todo. Luego vino la pandemia, entonces empezaron las cuarentenas, todo esto, y un poco se frustró
en ese primer momento el casting presencial, que para mí es tan importante y es fundamental, la palabra, la presencia. Y, y bueno, hicimos un casting larguísimo, virtual, una convocatoria amplísima, llegaron muchísimas mujeres de todas características, pero ya Alba y yo pudimos habernos encontrado y conocernos, y casi que fue ella, casi desde el principio. Uno lo va descubriendo también, ¿cierto? Muchas veces hay que ver otras personas, incluso otros lugares, pero ya ahí había algo. Bueno, entonces ya luego pues como de ese encuentro empieza un proceso de acercamiento entre nosotras y digamos, yo nunca supe, incluso creo que fue el momento en el que yo vi la película que entendí toda o sea, la carga y la trama del personaje, porque en ese momento en el que yo intuyo que algo está pasando conmigo, o sea, yo hay un momento en que me ofrezco a Jennifer también y le digo, mira, yo no soy actriz de cine, pero lo que sí te puedo asegurar es que yo te lo voy a dar todo, te presto mi cuerpo, mi tiempo, mi vida, mis pensamientos para ese personaje, porque bueno, era también algo nuevo, novedoso, que yo dentro de mi formación artística teatral, en el teatro comunitario de la ciudad de Medellín, pues había sido un trabajo desde la técnica expresivo, demostrar del cómo sí, ¿cierto? Y este proceso de actuación para el cine me implicaba algo que en ese momento yo no sabía, que era un reto de descodificar, digamos que todos esos aprendizajes y empezar a entender un poco esa realidad de ese personaje que me estaba pidiendo esta película. Y luego también esa carga de entender que el personaje aparecía en todos los planos, que estaba en todas las secuencias, yo no entendía. Ella me dice, todo el tiempo vas a ser tú. O sea, creo que incluso eso se viene a comprender en las grabaciones, cuando tú dices, quiero descansar, y no puedo, el otro descansa, pero tú vas y vuelves, siempre vas a estar. Entonces, digamos que también allí pues hay un reto y empieza un proceso para nosotras de conversación, de acercamiento íntimo. Creo que fue una complicidad y claro, entender que Sandra habitaba en mí, ¿cierto? De que habían acciones, situaciones que yo estaba viviendo como mujer, como madre soltera, que digamos Sandra tenía en la película. Entonces de alguna u otra manera fue un complemento pues muy bello entre lo que soy, lo que era en ese momento y lo que es Sandra. Y también un proceso de técnica, claro, porque pues aprender a estar tranquila cuando tienes una cámara que te está aquí respirando, cuando tienes luces, un equipo detrás, aprender a relajarme fue muy necesario para la construcción del personaje, porque además no es el como si, entonces no vas a hacer como si estuvieras cansada, es entender, eso es, aquí estoy y en este momento es el gesto, es ese sentimiento, esa acción que se hace allí real y pues se vuelve también detrás de la cámara. Intensidad y mucha generosidad por tu parte también, ¿no? Porque, claro, es muy exigente. Me gusta mucho en el personaje, ya lo hemos comentado antes, cuando va a su trabajo como guarda de seguridad en el centro comercial, la manera que tiene de llevar el uniforme, de estar. Y luego también algo que aporta al personaje muy importante ese trabajo es que conoce a unas amigas que se convierten en cómplices de ella también, ¿no? Que lleva una vida como solitaria y sin embargo ahora ya se abre a otro mundo, a otro universo de sororidad con las mujeres. No sé si quieres comentar un poquito sobre esto. Sí, mira, de todas maneras habían ya unos condicionantes del personaje. Empezamos a trabajar todo el tema de los sentidos y como esas características de la personalidad de Sandra y había una directriz de la directora y era, Sandra es una mujer muy organizada en su trabajo y su uniforme es sagrado. Incluso para esta construcción yo hice un proceso de lo que llamamos curso de vigilancia y empezamos a hacer un trabajo en el que yo me iba para los centros comerciales, o sea, me dieron mi uniforme y yo me iba vestida de vigilante a los centros comerciales y hacíamos un ejercicio de observación
Y empieza pues también, digamos que sí es una característica que ya Jennifer tenía clara en su personaje y era el respeto por su uniforme de trabajo, sus zapatos. Incluso me decía, pero lustraste los zapatos en serio. Y yo, sí, los lustré, es de verdad. Y planchaste la camisa para salir. Y yo, sí, claro. Entonces digamos que había también una preparación que para mí era muy clara y era el respeto que ella tenía por su uniforme y por su trabajo. Y luego viene, claro, pues esta aparición de seres que de alguna u otra manera también le permiten a ella quebrarse, ser natural, descomponer la rigidez, pero ella nunca deja de estar en presencia en su escenario laboral, ¿cierto? Era como su lugar de respeto y de alguna u otra manera también era, digamos que, pues resaltar esa labor de las mujeres vigilantes. Entonces ella me decía, mira cómo se maquillan. Entonces yo a veces también me maquillaba y me decía, no, 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 pero Sandra, no, o sea, no, tampoco, o sea, no. Cómo se peina. Entonces observar esa manera de ellas llevar sus uñas, una limpieza. Y bueno, también lo entendí cuando estaba haciendo el proceso del curso, es que es la cara o de la empresa, es la primera persona que está allí en la puerta saludando. Entonces de alguna u otra manera esa labor, ese rol laboral también tiene una carga de presencia. Y bueno, las amigas vienen precisamente a darle la primavera. Allí estas mujeres llegan a permitirle a Sandra conectarse pues con la complicidad femenina, y de alguna otra manera, como te digo, le dan color y apertura a su pensamiento y a su universo. Ya tenemos que terminar, pero me gustaría preguntarte un poco sobre la puesta en escena y sobre todo sobre el uso de espacios, ¿no?, que haces en la película, y el trabajo del campo y el fuera de campo, un poco ese diálogo que hay. Con respecto a los espacios, me gustaría mucho que comentaras cómo llegaste al espacio de la terraza como elemento de autoafirmación y de liberación íntima del personaje, ¿no?, de Sandra. Bueno, a mí las terrazas domésticas, bueno, todas las terrazas, pero en especial las domésticas me gustan mucho porque me parece que son unos lugares que son como, representan como un tránsito entre el adentro y el afuera, entre lo privado y lo público, ¿no? Como que estás en tu casa, hace parte de tu casa, puedes salir en toalla, colgar tu ropa interior recién lavada, pero estás expuesta, ¿cierto? Un poco estás a la vista de los vecinos, estás a la vista de los otros. Entonces para mí representaba también como ese proceso de ella, ese estar adentro, ese descubrirse, luego salir y revelarse, autoafirmarse en ese lugar que para ella era un espacio sagrado, ¿no? Es donde va, se fuma su cigarrillo después de trabajar, lava ropa, pero también se toma el café. Mirando el barrio, sí, era un espacio, sí, sagrado. Entonces sí fue muy construido, ¿cierto? Fue pensado, se convirtió en un espacio importante en la película y para el personaje y también, digamos, simbólicamente lo que representa. Eh, y los espacios, sí, para mí fue una búsqueda total, pensar una puesta en escena en continuidad y en profundidad, donde el personaje interactuara de verdad con el espacio, con los objetos, ¿sí? Donde sus acciones fueran casi en tiempo real, ¿sí? Donde evitar como un poco la manipulación por medio del corte, sino que el ritmo estuviera por sus acciones. Entonces, claro, estos planos secuencias de alguna manera me llevaban a dejar por fuera ciertas cosas, ¿cierto? A de alguna manera pensar en que eso que estamos viendo podía prolongarse por el sonido. Y era pensar el sonido más que como un complemento de la imagen, como un contrapunto, ¿sí? Como que el sonido prolonga, pero no solamente eso, sino que también construye un universo más allá de lo que estamos viendo. Entonces fue algo que se convirtió como en una premisa en toda la película.
Muchas gracias. Tenemos que cortar A ya ti. Muchas gracias. la conversación. Mucha suerte con la película. Ahora les dejamos con un clip de la película que pueden seguir viendo o pueden ver en las salas del festival a lo largo de estos días. Gracias. Señor, me indica por favor cuando lleguemos a esta dirección. Si quieres, necesita acá, para que no se me olvide avisarme. Sandra, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se ha sentido? Bien, Bien, qué bueno. ¿Está mañadita? Qué bueno. pues por ahora sí. ¿Y usted qué? ¿Tiene novio, amante, novia, marido, machuque? No tengo tiempo para eso. Pues lo saca. Su mamá sí está dormida.